tengo el siguiente ponente, el último. Ya llevamos largo tiempo, pero os pido un poquito más de tiempo en esta tarde porque nos queda el final y queda lo más interesante también, que es la mesa redonda, que va a ser lo más didáctico, creo, ¿no? Este ponente que tenemos aquí junto a mí es Lucas Andreoni. Él es asesor técnico de una consultora que es Biored. Además, desde hace un tiempo es director de producción agrícola de Córdoba, en Argentina. Tenemos un poco envidia en España porque ojalá buena parte de los directores de producción agrícola de nuestras provincias fueran de tu nivel, Lucas. Él es asesor técnico de cultivos extensivos con más de 20 años de experiencia, especial en la zona de la región pampeana de Argentina. Está trabajando casi más de 40.000 hectáreas de asesoramiento. Ya sabéis que allí los tamaños de explotaciones son diferentes. Es especialista en todo esto que hemos hablado de los cultivos de servicio y los corredores biológicos. Y si no me dejo nada más, pues Lucas nos va a hablar de repensando la agricultura y haciendo los sistemas más sustentables y más productivos. Y en el caso concreto, a Lucas desde Agracol le tenemos mucho aprecio porque hace 2 años nos visitó aquí en España y fue un intercambio de experiencias muy grande y desde entonces hemos ido trabajando en ese intercambio de generar flujos de conocimiento. Como nos decía Lucas, en Argentina se cometió un error de simplificar el sistema, aquí lo estamos cometiendo igual, es que a veces seguimos siempre el mismo camino, la misma piedra y mira que la vemos y vamos hacia el mismo camino. A ver si pues ese conocimiento que tienen allí nos hace reconducir el camino y antes de tropezar cambiemos el rumbo. Lucas, adelante, tienes 45 minutos, 50 y todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Carlos. A ver si aparece bien la presentación. ¿Se escucha Sí, bien? se ve perfecto y se escucha bien. Bárbaro, perfecto. Bueno, la verdad que súper contento, súper emocionado. Me han dejado la vara muy alto entre David, Mariano y con Gervasio, que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y la verdad que tengo una admiración. Cada vez que lo escucho me descubro nuevas cosas. Y Carlos, tal como hablábamos, que decimos qué título le podíamos poner, ¿no? Y decíamos, repensando la agricultura. Yo creo que estamos en una constante repensar la agricultura y ver estos sistemas más sustentables y más productivos. Como contaste, en el 2019 fue el último viaje antes de la pandemia. Tuve la oportunidad de estar por España, recorriendo universidades, instituciones, amigos, que la verdad que me vine con muchos amigos, y conociendo a este grupo de apasionados, ¿no? Este grupo de apasionados que me mostraban y me contaban cómo era su agricultura, y bueno, la verdad que esos intercambios fueron fabulosos. Como charlábamos en ese momento, en los campos, decíamos que una de las cosas que hay que hacer es que tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip de cómo estamos pensando, de cómo estamos viendo la agricultura, qué es lo que estamos viendo de la agricultura. Y eso es, por ahí, una de las cosas que más nos cuesta, como asesores, como productores, de cambiarnos ese chip. Así que por ahí, digo, está bueno este tipo de charlas porque es el momento donde nos podemos resetear un ratito y pensar de nuevo, abrirnos un poco la cabeza. Y creo que gran parte de estas cuestiones de repensarnos, ¿no? Es lo que nos está pasando con la pandemia. Cuando empezó la pandemia se escuchó y se leyó mucho que el mundo ya no iba a ser el mismo, que todo iba a cambiar. Si bien muchas cosas cambiaron, como por ejemplo hoy poder estar haciendo este tipo de charlas que ya son más comunes, el tema del trabajo, hay cosas que no son tan drásticos los cambios como se habían pensado, sino que hay una moderación de ciertas cosas como lo estamos viendo. Lo que sí creo que cambió, y eso no tiene vuelta, es la percepción que tiene la gente de las cosas, ¿no? Una vez leí un libro que hablaba de qué pasa si el mundo se detuviera, ¿no? Y contaba un montón de hipótesis, qué pasaría, ahora imposible era que el mundo se detuviera. Y en realidad el mundo se detuvo. Se dejó de andar en auto, el mundo se detuvo en un tiempo y se pudo observar. Se pudo observar
cómo desapareció, cómo disminuyó muchísimo la contaminación atmosférica, la contaminación de ríos, y empezaron a aparecer mamíferos y aves, y cómo la biodiversidad empezó a ocupar sus espacios. Pero creo que la cuestión también muy grande de lo que ha cambiado es de dónde provienen los alimentos, cómo producimos esos alimentos. Y esas cuestiones no tienen un vuelta atrás, y creo que hay que empezar a trabajar. Entonces, acá nos queda, o seguimos haciendo siempre lo mismo, o intentamos hacer algo nuevo. Y creo que esta frase de Darwin, que es bien vieja, que decía, no es el más fuerte el que sobrevive, ni el más inteligente que sobrevive, sino el que se adapta primero al cambio. Creo que en esta gestión del cambio tenemos que empezar a pensarnos cómo nos adaptamos a estos cambios. Estas son fotos de Argentina, del sur de Córdoba, donde estoy yo, que lamentablemente veíamos muchísimo, de campos que se volaban, campos que se erosionaban, y perdíamos la estabilidad y como decía Gerba hoy, ¿no? La información que tenían esos suelos. Entonces, parte de esta solución y parte de un servicio que se le buscó fue la siembra directa. Ya bien lo mostraron hoy temprano cómo creció la siembra directa. Hoy tenemos el 90% de nuestra superficie, es decir, más de 35 millones de hectáreas casi con siembra directa, y eso fue por una problemática que tuvimos para poder solucionarlas. Hoy las problemáticas empiezan a ser otras, y estos mapas nos muestran cómo así se fue adaptando la siembra directa. Hoy empiezan, como nos mostró Gervasio anteriormente, cómo empieza también a adaptarse otra tecnología como son los cultivos de servicio. Entonces hoy estamos que en un 20% de los productores ya está incorporando estas tecnologías. Y está incorporando estas tecnologías, ¿por qué? Porque tienen problemática. Entonces, como sabemos que lo nuestro es muy distinto a lo de ustedes, siempre digo que lo bueno de todo esto es que no existen recetas, pero sí podemos transmitir conceptos, y los conceptos que estamos tomando acá tranquilamente los pueden tener ustedes allá. Y una de las cuestiones que nos pasó es no ver a la agricultura como un sistema, ¿no? Simplificar los sistemas, pensar que con la protección de los cultivos, pero creo que la protección de cultivos ya era suficiente, y nos olvidamos de hacer agronomía. Creo que hoy empezamos a darle profesionalismo y a entender y hacer agronomía, a entender cómo funcionan los sistemas agroalimentarios. También una vez leí un libro que me encantó, esta parte, que se hablaba de la Segunda Guerra Mundial, que cuando venían los aviones bombardeos, veían que las balas siempre tenían un patrón. Entonces los ingenieros empezaron a analizar y dijeron, bueno, tenemos que reforzar los lugares donde están pegando las balas, así los aviones duran más. Empezaron a trabajar en esto, y resulta que uno de los ingenieros del grupo dijo, estamos mirando mal, porque lo que tenemos que ver son los aviones que no vuelven, es decir, dónde son los impactos de los aviones que no están volviendo. Y creo que por ahí nosotros en la parte de producción estábamos mirando mal dónde nos estaban pegando las balas. Y hoy estamos reforzando eso de dónde nos pegaban las balas. Y esto es parte de cómo vamos evolucionando, así como se evoluciona en todo. La agricultura está también evolucionando. Hubo un primer salto pretecnológico de pasar del buey a la mecanización. Imagínense, nuestros abuelos estaban con caballos o con bueyes y hacían media hectárea por día. La tecnificación que pegaron un salto a hacer 5 hectáreas por día. Imagínense lo que habrá sido para ellos ese impacto. Ahora, como bien comentaron anteriormente, la primera revolución verde, que fue la tecnología de altos insumos, fue la que había que empezar a generar alimentos para el mundo. Y el generar alimentos para el mundo era con energías externas. Esto lo que nos generó, si bien logramos tener más alimentos para el mundo, nos generó una problemática que hoy estamos hablando de la segunda revolución verde. Esta segunda revolución verde es la agricultura de alta tecnología. Esta agricultura de alta tecnología donde la premisa sigue siendo generar alimentos, pero nos cambian de la forma. Tienen que ser alimentos en forma sustentable y sostenible. Es decir, nos cambian los paradigmas de producción. Entonces, en la agricultura de alta tecnología, que es un combo, empiezan a aparecer las tecnologías digitales, las tecnologías de robótica, las tecnologías genéticas y las tecnologías de proceso. La tecnología de proceso, que es donde más vamos a hacer foco, pero todas empiezan a ser una agricultura mucho más sustentable.
Cuando empezamos a ver cómo eran los suelos, y yo les digo a ustedes, ¿en qué suelo te gustaría producir? ¿En el 1, en el 2 o en el 3? Y uno mira ese 1, que es una esponja en el cual los cultivos se desarrollarían porque tienen muchísima estructura. Nos encantaría tener los suelos 1. Resulta que en Argentina más del 90% de nuestros suelos están en 3. Es decir, lo que nos ha pasado es que hemos perdido la estructura de los suelos. Así como nos comentó Gervasio, hemos perdido la materia orgánica de esos suelos, entonces hoy estamos produciendo en esos cascotes. Entonces, esto de la simplificación de la producción, de la simplificación en la forma en que producimos, nos trajo diferentes problemas. Hoy lo que estamos tratando de hacer es empezar a generar sistemas mucho más complejos que sean mucho más sustentables. Como bien lo explicaban anteriormente, nosotros no solamente generamos servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, sino que tenemos muchos otros servicios ecosistémicos que son los beneficios que nos da la naturaleza, y hoy estamos entendiendo que no solo somos generadores de carne, de fibra o de materia prima, sino que también estamos generando suelo, tenemos que cuidar la biodiversidad, tenemos que ver el reciclado de los nutrientes, hasta como hablaba Gervasio hoy, el tema de los servicios culturales. ¿Cómo formamos suelo? ¿Cómo generamos a través de la fotosíntesis de atrapar carbono? Tenemos una gran oportunidad de empezar a pensar, fíjense, un servicio ecosistémico que es hacia el cambio climático. ¿Cómo atrapamos cada vez más carbonos en los suelos? Que eso nos va a dar un beneficio bárbaro. Entonces, cuando los grandes cambios comienzan cuando se empieza a tener problemas. Si no, no cambiamos. Y en Argentina lo que nos pasó fue eso. Se deterioraron los servicios ecosistémicos y empezamos a tener problemas en suelo, en agua, en aire, en la biodiversidad o en la energía, en el flujo de energía, como contaba Gerba anteriormente. Entonces teníamos pérdidas de nutrientes en suelo, tenemos pérdida de materia orgánica, erosión hídrica, eólica, salinización. En el agua nos está pasando lo mismo, salinización de napas, que suben las napas en el aire. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar todo eso? Y los problemas también son a nivel mundial, no solamente en Argentina. Fíjense qué está pasando con el tema de los fertilizantes. Un alto uso de energía externa y de fertilizantes, resulta que lamentablemente ya tenemos mapas de zonas de mar muerto, zonas donde por contaminación estamos perdiendo la vida en esos lugares. Lamentablemente Argentina es uno de los países que más agroquímicos utiliza, sobre todo lo que es en la parte de herbicida, y esto no es sustentable, esto tiene que empezar a cambiar. No es sustentable porque no está pasando esto, como contaba David, ya tenemos más de 40 biotipos a diferentes resistentes, es decir, a múltiples resistencias de principios activos. Esto no es sustentable porque va a llegar un momento que no vamos a poder producir. No vamos a poder producir porque les voy a contar un poquito cuándo empezaron nuestros primeros problemas. Nuestros primeros problemas, nosotros teníamos una agricultura muy simplificada hasta que nos pasó esto. De un día para otro se nos llenaron los campos de rama negra, como le decimos nosotros, que es la conilla. Se nos llenó los campos completos porque habían generado resistencias al glifosato. Entonces, solamente usábamos glifosato y nos empezó a pasar esto. Y ahí se empezaron a ver qué soluciones se le buscaba. Cuando queríamos que teníamos un problema gigante, apareció el yuyo colorado, el amaranthus, y los campos se nos llenaron de yuyo colorado. Una maleza muchísimo más agresiva todavía que la rama negra. En un momento, en una charla que fui, se dijo, si no se cambia en Argentina la forma de producir, en pocos años no se va a producir más. Y la verdad que eso fue a lo que estamos hoy llevando el cambio. Cuando empezaron a aparecer todas estas cuestiones, se empezaron a trabajar con más herbicidas. Dijeron, bueno, no solamente usemos el glifosato, sino empecemos a usar herbicidas como son los preemergentes. Y creíamos que era la solución. No salimos de la simplificación del sistema, no estábamos pensando en generar otras alternativas, sino solamente en basarnos en la parte química. Y lo que nos pasó fue esto. Resulta que teníamos cultivos limpios hasta que nos llovían, como suele suceder acá, una lluvia de 50, 60 milímetros, que nos lavaba a los preemergentes, y fíjense, en el maíz lo único que nacía abajo era yuyo colorado, y ese yuyo colorado era infrenable y nos perjudicaba muchísimo el cultivo. Entonces empezamos a ver que teníamos que buscar solución, porque no solamente teníamos el escape de la maleza, sino que se empezó a ver la acumulación de herbicida, el stacking del carryover, es decir,
usar las mismas familias, y eso nos trajo muchísimos problemas como son las fito en los cultivos de renta, y empezamos a tener pérdidas de rendimiento por la acumulación de químicos en el suelo, o pérdida de los cultivos de servicio, porque resulta que estos se veían afectados por la acumulación de agroquímicos en suelo. Otra de las cosas que se vio es el tema de la falta de los polinizadores. Se sabía y se sigue estudiando el tema que más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo necesitan de los polinizadores. Y la soja, el maní, que es una zona acá donde se produce, no queda fuera de eso. Fíjense, nosotros por tener polinizadores generamos un 5% más de aumento en los rendimientos. Entonces, cuando uno tiene un lugar donde tiene polinizadores, los cultivos se ven beneficiados y tenemos aumento. Entonces, ahí también se empezó a prestar atención a ver cómo generamos espacio para generar esta biodiversidad, para que haya polinizadores, para que haya controladores biológicos. Hoy, otro gran maestro para mí, como es Gervasio, es Luca Garibaldi, con el cual estamos haciendo estudios de qué impacto tienen los polinizadores en los cultivos. Estamos haciendo muchísima base en lo que es la soja. Es decir, cómo benefician los polinizadores en los cultivos y sobre todo lo que es, fíjense, en la soja, que es una planta autógama que uno podría pensar que sola se poliniza. Bueno, tenemos un impacto. Entonces ahí, cuando nosotros vemos todas estas problemáticas, empieza a ver que para ser sustentable no solamente hay que pensar en lo económico, sino que tenemos que tener un equilibrio en lo que es la parte social y medioambiental. Ya se complejiza todo el sistema y tenemos que empezar a pensarlo de esta manera. Un gran maestro que tuve la oportunidad de ir a visitarlo 2 veces es Carlos Crobeto. Carlos te decía, que es el padre de la siembra directa, el suelo tiene vida. Cuando en el 2010 tuve la primera oportunidad de verlo, la verdad que uno iba pensando solamente en ver cómo estaban cubiertos los suelos, y él hizo muchísimo hincapié en que el suelo tiene vida. Y yo me ponía a pensar como profesional qué poca importancia le estaba dando a todo esto. Y resulta que empecé a analizar de qué manera medíamos los componentes de la agricultura, es decir, de qué manera estábamos produciendo. Nosotros tenemos 3 bases cuando producimos, es decir, el insumo que usamos, ya sean los fertilizantes, los herbicidas, el cultivo que hacemos en nuestros campos y qué tipo de suelo teníamos. Y analizamos de qué forma le damos prioridad a esto. Y nosotros siempre, cuando armamos una planificación de los campos, decíamos, a ver qué insumo tenemos para tal cultivo, y al suelo, la verdad que al suelo se le daba muy poca importancia. De vez en cuando un análisis para ver cuánto teníamos de fósforo, cuánto teníamos de nitrógeno, pero no mucho más que eso. Hoy la concepción cambió totalmente, y nos cambió la base de la pirámide. Hoy pensamos en el suelo, a ese suelo qué cultivo hacemos, y teniendo en cuenta el suelo y el cultivo, qué insumo usamos. Ahí te cambia totalmente la ecuación y los resultados que uno empieza a obtener. Entonces, tenemos que trabajar con la conjunción de muchísimas herramientas, no solamente de una. La química es una más de ellas, pero no es la única. Entonces ahí empieza a entrar la estrategia. Tengamos la química porque la tenemos que usar, pero sobre todo tengamos la otra herramienta como es la agronómica, es decir, en cambios de fecha de siembra, las variedades que usamos, los ciclos, de los cultivos de servicios, la distancia de entrelera, esas son todas herramientas y estrategias para empezar a ser más sustentables. Entonces entendamos qué nos está pasando. Siempre decimos que nuestro suelo es una maquinaria. Cada fábrica tiene su máquina. Es decir, nuestra máquina es el suelo. Y siempre me pregunto qué tanto nosotros como asesores, como ingenieros y como productores conocemos nuestro suelo. Qué tanto sabemos de él. Siempre me comparo y hago una autocrítica con otros ingenieros. Un ingeniero aeronáutico sabe qué pieza mirar, qué pieza ajustar de cada turbina, porque si no, el avión se cae y las consecuencias son grandísimas. Al igual que un ingeniero industrial que está en una fábrica de alimentos, sabe qué ajustar y qué aceitar de esa máquina, porque si no, deja de producir. Nosotros, ¿cuánto sabemos de nuestro suelo? ¿Cuánto cuidamos? ¿Cuánto engrasamos? ¿Cuánto mantenemos esa fábrica que es nuestra fábrica? Y la verdad que en el último tiempo le hemos dado muy poca importancia, y ahí su degradación. La primera que vimos fue esa degradación física, el cascote que le mostré al principio, que después derivó en lo químico, es decir, resulta que nos están faltando nutrientes, que ha cambiado el pH,
Y lo biológico, la verdad que a lo biológico se le dio muy poca importancia. Y lo biológico es lo que nos hace de buffer y nos acomoda absolutamente todo el resto. Entonces tenemos que empezar a prestar atención. Tenemos que prestar atención de cómo está compuesto nuestro suelo. Es decir, hay una parte que es genética, que es la parte mineral. Después una parte que tiene poros, ya sea con agua o con aire. Y una parte que es a lo mejor la más chiquita de todas, que es la materia orgánica. Y esa materia orgánica, la verdad que nosotros, que era nuestra caja de ahorro, como muy bien nos decía Gervasio anteriormente, era nuestra caja de ahorro, nosotros lo que hicimos en el último momento, y la verdad que la liquidamos, no gastamos todos los ahorros que teníamos. Y hoy, pobre caja de ahorro, está muy pero muy flaca, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a engordarla, porque si no, no está pasando esto. Era cómo teníamos los mapas de materia orgánica, fíjense cómo estamos hoy, es decir, nosotros, para que ustedes se ubiquen, estamos acá en el sur de Córdoba, en la cual siempre teníamos aproximadamente un 2,3% de materia orgánica. Hoy los campos muy casualmente superan el 1,2, es decir, nos comimos muchísimo de esa caja de ahorro. Y al comernos la caja de ahorro, pasamos del suelo 1 al suelo 3. Ahí lo que nos está pasando es que estamos perdiendo la estructura de los suelos. Cuando uno habla de estructura, habla de muchísimas cosas. Habla de cómo es la distribución cuando te cae una lluvia. Si vos no tenés estructura, no tenés cañerías en ese suelo, y la verdad que el agua lo que hace es corre y empieza a formar cárcavas. Yo estaba mirando fotos de cuando hice el viaje y veía de la problemática que ustedes tienen en la zona de esas lluvias, que las lluvias con el cambio climático también se está produciendo, que son mucho más puntuales y caen y generan este tipo de problemáticas. Bueno, esto también lo tenemos nosotros. También tenemos la problemática de la suba de napas, es decir, el agua que tenemos subterránea, y con ellos nos suben las sales. Y después tenemos problemáticas de salinización, tenemos problemáticas de falta de nutrientes en los suelos. ¿Por qué? Porque al no tener estructura, al no tener esa materia orgánica, las raíces tampoco pueden explorar, no tenemos vida que le den en forma asimilables esos nutrientes a las plantas. Entonces, ya no solamente tenemos problemas de materia orgánica, sino que resulta que antes éramos un país con muchísimo fósforo, hoy nos está faltando fósforo, nos está faltando zinc, nos está faltando boro, y si le puedo mostrar absolutamente todos los minerales, nos está faltando todos los minerales. ¿Por qué? Porque no están disponibles. No están disponibles porque es un suelo que tiene una pobreza biológica muy grande. Y también nos está cambiando el pH del suelo por los manejos que estamos haciendo. Y que te cambie el pH va a hacer que tenga disponible o no ciertos nutrientes. Entonces, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Qué podemos solución buscar? Como dijo Gervasio hoy, y esa se la robé a él, porque siempre la muestra, y lo que tenemos que hacer es inyectar materia orgánica al suelo. Es como inyectamos ese carbono al suelo. Y la importancia más grande es cómo generamos vida y cómo generamos muchísimas raíces. Como decía Gervasio hoy, que la importancia de generar raíces en los suelos. Y para generar raíces en los suelos, lo que hacemos es intensificar los sistemas. Es decir, acá en Argentina, lo que es invierno, lo que va de mayo a septiembre o agosto, que antes era los barbechos largos, que no se tenía cultivo, hoy es de qué manera los intensificamos y los mantenemos verdes. Por eso es la agricultura verde y los suelos vivos que estamos hablando. Es decir, cómo salimos de lo que está a la izquierda, de estos barbechos largos, absolutamente sin nada de cobertura, a esto que tenemos en la derecha, de mantener vivos, fíjense, acá tenemos centenos y vicias, de cómo generar vida en el suelo. ¿Por qué? Porque generando vida en el suelo generamos muchísimas cosas, y no solamente de gramíneas, sino de leguminosas, de crucíferas, de empezar a tener biodiversidad en el suelo. Cuando uno tiene biodiversidad en el suelo, genera suelos mucho más estables. Entonces, la salud del suelo lo que hace es demostrarnos cuánto más podemos producir, cuánto más sustentables somos. Entonces, esto es una frase de un francés que siempre la traigo a colación porque me parece muy importante, que el manejo de los suelos y los cultivos muchas veces es más importante que el mejoramiento varietal. Por ahí usamos muchísimo nuestro tiempo a ver cómo son las mejoras varietales y no prestamos atención al manejo de nuestro suelo o al manejo de los cultivos, que es tan importante. Entonces, cuando uno genera biodiversidad de plantas, también generamos biodiversidad de microorganismos en el suelo. ¿Por qué?
Porque las plantas tienen la capacidad de soltar bioinductores, es decir, de darle alimentos a esas bacterias, azúcares, se activan y estas bacterias lo que hacen es, le generan, disuelven del suelo, se lo ponen en forma disponible a la planta para que ésta pueda ser nutrida. Entonces, cuando uno hace cultivos de servicios, sobre todo cultivos de servicios multiespecies, una de las cosas que estamos ganando es generar toda esa microbiología del suelo que hace que estén nutrientes disponibles para nuestro cultivo de renta después. Entonces, cuando nos paramos sobre el suelo, en realidad nos estamos parando sobre el techo de otro mundo. Y tenemos que empezar a conocer ese mundo, empezar a inyectar raíces diversas que nos generen muchísima microbiología, que empecemos a generar esa materia orgánica que nos hablaba Jorge Gervasio, que más adelante le voy a mostrar cómo es que estamos ganando y cuáles son todos los beneficios que estamos logrando. Y distintos tipos de raíces, no quedarnos y simplificar. Acá en un momento se empezó a simplificar muchísimo también el sistema y solamente se hacían centenos. Lo que tenemos que ver es de cómo generamos muchos tipos de raíces para que los sistemas no sean simples. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos buscando alternativas. Y fíjense cómo las alternativas, si bien parece poco, pero esto está creciendo de forma muy grande. Es decir, ya el 20% de los productores está haciendo cultivos de servicio. Le puedo asegurar que la demanda es gigante, porque como se tienen muchos problemas, se quiere un cambio. Entonces, son cosas que han llegado para quedarse. ¿Y por qué cultivo de servicios? Porque como contaban hoy, nos brindan diferentes servicios. Lo que tenemos que nosotros hacer es diseñar qué es lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? ¿Suprimir malezas? Entonces tenemos que generar este tipo de colchones para que no nos pase con la foto que les mostré anteriormente, que el maíz se nos llenaba de maleza. Entonces, cuando uno tiene esto, lo que le cambia es el ambiente a la maleza, y ahí retrasamos su nacimiento. Logramos que no tengamos tanta cantidad de nacimiento y así tener un mejor control. Podemos generar nitrógeno para estos cultivos de nuestra renta. Podemos generar la estructura de los suelos que no hemos tenido. Generamos la estructura de los suelos y generamos mejor infiltración, mejor retención de agua. Podemos inyectar carbono. Podemos hacer, acá en Argentina, en la zona que estoy, hace 3 años atrás tuvimos, nos llueve más o menos, para que ustedes se den una cuenta, 750 a 800 milímetros al año. Durante 2 años nos llovieron más de 1.600 milímetros, con lo cual el sobrante de agua era tremendo. Bueno, nosotros con los cultivos de servicio podemos manejar, y fíjense, ese cultivo de servicio, cuánta agua nos gastó, y nos pudimos dar el lujo de sembrar y gastar el agua, como así a veces mantenernos. El manejo es clave en los cultivos de servicio, es clave para saber en qué momento tenemos que terminarlo para que no me afecte el cultivo de renta. De qué manera los podemos combinar para así no tener, por ejemplo, el problemática de la maleza. Nosotros cuando salíamos de los girasoles, como el cultivo que estoy mostrando acá, era un desastre la problemática de maleza que se tenía. Fíjense, hoy cómo salimos de los lotes muy limpios, porque estamos poniéndole una alfombra, un servicio ecosistémico que es que no me nazcan las malezas. Y hoy estamos probando ya con muy buenos éxitos la siembra en verde. Es decir, sobre los cultivos de servicio directamente sembramos arriba y estamos obteniendo esto. Sojas sin la aplicación de herbicidas. Empezamos a hacer las primeras pruebas con 800 milímetros de zona que creíamos que no iban a funcionar y estamos teniendo excelentes resultados que el año pasado con una de las secas históricas más grandes que hemos tenido fue la soja que más rindió. Entonces, hay alternativas y tenemos que empezar a ver. Y tenemos que empezar a generar experiencias. Y ustedes en sus zonas tienen que generar experiencias también para así ver cuáles son los resultados que más se adecúan. Y esto nos llevó muchísimo tiempo de hacer. Tenía un profesor que siempre me decía, hacé chiquito y aprende mucho. Creo que el tema de ensayar nos ayuda a buscar muchos tipos de soluciones. Hemos ensayado con tréboles para generar que se autosiembren y nazcan y no tengamos problemas de maleza en los maíces tardíos. Hemos generado coberturas en sojas para que no tengan ese carryover o no tengan efectos de herbicida sobre estos cultivos. Son protegidos por el sol. Digamos, empezamos a generar muchísimas estrategias para tener cada vez mejor los cultivos. Empezamos a pensar en la ganadería, cómo podemos hacer estos cultivos de servicios para darle comida a los animales, pero con manejo, que los animales coman y bosteen en el lote y así transformar eso que están comiendo, como decía Gervasio hoy. Si nosotros tenemos un cultivo de servicio y solamente nos queda el 5%, si con un animal lo podemos comer,
eso lo transformamos en bosta y ya pasa a ser parte del sistema, pero tiene que tener con un manejo, es decir, darle parcelas, que tengan el agua en el lugar, y todo esto requiere del manejo. Empezar a pensar en multiespecies. Fíjense acá la cantidad de especies que tenemos para regenerar ese suelo. Fíjense la cantidad de raíces que tenemos en ese suelo, como así también las vicias y los centenos que nos ayudan a generar todas esas coberturas para el control de malezas. Entonces, vamos generando y empieza a aparecer la vida. Uno de los indicadores muy importantes para nosotros es ver cómo se empieza a reconstruir la vida en los suelos, cómo empieza la macrofauna y la microfauna a aparecer en los suelos que antes no estaban. Y esto es porque tenemos constantemente verde los suelos. Y el tener lombrices, lo que nos hace es eso, de mantener la salud del suelo y empezar a generarle la vida a los suelos, empezar a generarle estas mantas para que los suelos no se nos vuelen, para que los suelos no se hagan cárcavas y para el control de malezas. Empezar a generar las estructuras y cañerías de los suelos para que puedan absorber agua. Imagínense acá, INTA ha estudiado muchísimo el tema de las lluvias. Cuando uno no tiene coberturas, a vos te caen en estos suelos 100 milímetros en una lluvia, solamente 30 se incorporan rápidamente, el resto escurre. Cuando uno tiene cultivo de servicio, 80%, es decir, 80 milímetros se te incorporan. Fíjese cómo uno aprovecha el agua, ¿por qué? Porque tenés estructuras para mantener en los suelos. Y fíjense, a medida que le muestro los cultivos, cómo podemos mantener y poder trabajar con todos ellos. Hoy nosotros estamos trabajando muchísimo con el tema de los multiespecies. Multiespecies, estos son lotes de cultivos de servicio en el cual podemos ver que tenemos colza como crucíferas, hay vicias, hay nabos, hay gramíneas, trigos sarracenos, tenemos montones de mezclas y esto nos da un impacto y servicios ecosistémicos en lo cual se están beneficiando muchos. Los benéficos, los insectos benéficos y los polinizadores. Estamos empezando a generar los espacios. Y empezamos a tener indicadores de todo esto, indicadores en el cual podemos ir viendo cuánto nos aportan en parte aérea y, como decía Gervasio anteriormente, empezar a ver debajo del suelo. Estamos midiendo muchísimo cuánta masa seca nos dan las raíces, porque es muy importante esa producción de materia seca. ¿Por qué? Porque lo que queremos lograr, como llamamos acá en Argentina, es la materia orgánica joven, esa materia orgánica que nos da nutrientes, para el suelo. La cobertura, uno de los servicios que nos brinda, por ejemplo, es cambiar la temperatura de los primeros centímetros del suelo. Eso lo que hace es que, por ejemplo, el yuyo colorado, que requiere altas temperaturas, no tenga las condiciones para nacer. Entonces, según qué tipo de coberturas diseñemos, vamos a tener el impacto. Lo que nos ayuda, como le comentaba anteriormente, es ver qué infiltración logramos nosotros con las coberturas. Y esto hay que medirlo porque, si bien las coberturas consumen agua, cada vez que nos llueve, el agua que nos llueve es mucho más aprovechable para el suelo. Otra de las cosas que estamos viendo y empezando a medir y buscar metodologías que sean mucho más simples de medir es la respiración del suelo. Cuando uno tiene un suelo mucho más vivo, respira mucho más. Y fíjense acá, cómo en un testigo tenemos poco respiración del suelo y cómo en un multiespecie que tiene muchos tipos de raíces genera de 0 a 10 y de 10 a 20 centímetros muchísima respiración de ese suelo. Entonces, como resultados productivos, lo que estamos viendo es que cada vez que intensificamos más los sistemas, esto fíjense es un campo que en el 2012 solamente teníamos los cultivos de invierno y a principios de 2014-2015 empezamos a hacer cultivos de servicio, cada vez los fuimos intensificando más. Hoy los campos tienen una intensificación, es decir, que están cubiertos todo el año en un 70-80% de su tiempo. Eso lo que nos ha dado es que las producciones totales de granos nos vayan aumentando. Lo que hemos logrado es no romper récord de rinde, sino estabilización de rindes. Antes teníamos muchísima inestabilidad de rindes porque si nos llovía poco o mucho o el suelo no tenía esa estructura, los incidentes que teníamos y nos pegaba la seca o las inundaciones eran mucho más grandes. Hoy, al lograr esta estabilidad, tenemos una estabilidad de rinde y así podemos mantener
las producciones y aumentarlas en los campos. Y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención era que en los campos que teníamos muy intensificado, que hacíamos muchísimos cultivos de servicio, eran los campos que más nos rendía, por ejemplo, el maíz, y donde menos nitrógenos aplicábamos. A partir de esto empezamos a hacer diferentes tipos de estudios y nos dimos cuenta que mucho del nitrógeno que estábamos obteniendo, como nos explicó Gervasio hoy anteriormente, estaba proveniendo del suelo. Es decir, la degradación, la acumulación de esa materia orgánica joven nos estaba generando muchísimo nitrógeno. Empezamos a leer mucha información y nos decía que en nuestra zona, para que ustedes se den idea, esta materia orgánica joven con las rotaciones normales que había antes, más o menos teníamos entre 4 y 9 toneladas de materia orgánica joven. Cuando empezamos a ver análisis del campo de años anteriores, resulta que este campo tenía 7 toneladas de materia orgánica joven, antes de empezar a hacer todo este tipo de cultivos de servicio, es decir, daba con la bibliografía. La materia orgánica joven lo que te hace, y eso se sabe, te da entre 10 y 12 kilogramos de N durante el ciclo. ¿Qué pasó? Resulta que saltamos de 7 toneladas de materia orgánica joven en los campos a 19, 20 toneladas. Lo que estamos generando ahí es nitrógeno gratis para nuestros cultivos. Y estamos hablando de maíces de 12.000 kilogramos. Fíjense cómo este aporte de energía que hablaba muy bien hoy Gervasio, lo empezamos a aprovechar, y esto es algo netamente económico. Es decir, nosotros lo que estamos acá es ahorrando en nitrógeno para obtener estos resultados. Y no solamente es en la parte económica, sino como hablamos hoy en las tres patas, también es en la parte medioambiental, en la sustentabilidad, porque no estamos aplicando nitrógeno externo en los sistemas. Y no solamente el aumento de pasar de 7 toneladas de materia orgánica joven a estas 19 toneladas de materia orgánica joven nos da nitrógeno, sino también que nos da fósforo, también nos da azufre, también nos da potasio. Es decir, lo que logramos son sistemas mucho más equilibrados, sistemas mucho más amigables con el bolsillo del productor, con el medio ambiente. Entonces, salimos ganando todo con este tipo de sistemas. Entonces, lo que buscamos es cómo generamos esto, cómo generamos materia orgánica joven, cómo generamos mucha cobertura. Seguramente, en el lugar agroecosistémico geográfico que uno se produzca, va a poder generar más esto o menos esto. Pero con el concepto es el mismo. Y el concepto tenemos que tratar de aplicarlo para generar buena materia orgánica joven, tener estos lotes limpios y usar cada vez menos agroquímicos externos para poder lograr mejores resultados. Y adelantarnos. Entonces, hoy lo que estamos trabajando es, en los maíces, antes de cosecharlos, tenemos las tecnologías para poder estar sembrando dentro de ellos, ya sea con máquinas autopropulsadas o siembras aéreas. Y son todas las mejoras que vamos logrando en nuestros sistemas. Entonces, conocer nuestros suelos, una de las premisas que nos pusimos, dijimos, como ingeniero tenemos que conocer nuestros sistemas. Y empezamos a estudiarlos bien a fondo, empezar a saber qué nos está pasando, qué tan grave es nuestra situación y cuánto estamos mejorando. Si uno no se mide, no puede mejorar. Entonces lo que estamos haciendo es medirnos, es decir, cómo están nuestros suelos, dónde estamos parados. Y ahí empezamos a trabajar muchísimo con indicadores. Indicadores que se pueden hacer a campo, tener indicadores físicos, de estructuras, de compactación, porque muchas veces hacer solamente siembra directa, sin tener en cuenta, como hablamos siempre, de simplificar y tener en cuenta el sistema, genera compactaciones. Entonces, midamos el indicador físico, veamos los indicadores químicos como es el pH, la materia orgánica joven, indicadores biológicos como es la macrofauna, económicos y de índice ambiental. Entonces, como biológicos, lo que estamos haciendo es empezar a hacer muestreo y ver cuánta vida tienen nuestros suelos. Nosotros en nuestras consultoras somos 3 ingenieros agrónomos, ahora hemos incorporado una doctora en biología. ¿Para qué? Para pensar en esto, para pensar en qué tan importante es la biología en nuestros suelos para ser cada vez más productivos. Y estamos midiendo qué diversidad de fauna tenemos con todos estos manejos, cómo estamos generando un mejor ambiente para que ellos se desarrollen. También los indicadores físicos, poder evaluar cómo son nuestras estructuras, y tenemos sistemas en los cuales
numeramos y ponemos del 1 al 4 qué tan bueno es la estructura de nuestros suelos. Y así cada 4 años medirlos nuevamente para ver si el manejo que estamos haciendo, estamos mejorando lo que estamos buscando en la mejora de todo esto. Otra cosa importante, como hablaba hoy, empezamos a hacer mapas de compactación del suelo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si nuestra compactación es en los primeros 10 centímetros, en los 20, en los 30 o a los 40 centímetros. Porque según dónde tengamos la compactación, va a ver qué herramientas podemos utilizar. Algunas directamente va a poder ser con los cultivos de servicio, la vamos a poder mejorar. Otra va a tener que ser con mecánicos, es decir, porque van a ser más profundas, pero no solamente el mecánico, sino atrás del mecánico enseguida ir con sistemas biológicos. ¿Para qué? Para que lo que rompa lo mecánico lo cubra lo biológico y podamos mantener esas estructuras. En lo químico estamos haciendo mapas de pH para ver cómo están nuestros suelos, para ver cómo se comportan los agroquímicos que aplicamos, porque esto es lo que nos está pasando, es que nos está cambiando el pH y la descomposición de los agroquímicos no es de los mismos. Como así otro tipo de informaciones que estamos generando. Estamos generando un sistema para poder medir automáticamente la respiración del suelo, cómo nuestro suelo está respirando y empezar a tener mapas de respiración del suelo para ver cómo estamos mejorando. Como siempre digo, nos encanta decir, todo lo que se mide se puede mejorar. Y la respiración del suelo está íntimamente ligada a lo que es infiltración, compactación y carga biológica. Otro es la gestión ambiental. Hacemos los EIQ de cada uno de nuestros lotes, porque si queremos mejorar, tenemos que medirnos y ver qué tanto impacto ambiental estamos haciendo con nuestro sistema. Y si cambiamos el sistema, ¿cuánto estamos mejorando? Y la verdad es que los resultados son muy interesantes, porque estamos bajando muchísimo el EIQ, el impacto ambiental, porque estamos usando mucho menos herbicidas, mucho menos fertilizantes. Cambiamos la organización de nuestros lotes. Antes teníamos parcelas cuadradas. Hoy lo que hacemos es, con la tecnología, empezar a trabajar los ambientes y empezar a entender los ambientes, por qué se comportan y darle a cada ambiente lo que necesita. Como hablábamos en la pirámide, conocer nuestros suelos. Y ya tenemos mapas de cómo son nuestros suelos biológicamente para trabajar así con ellos. Y cuando hablamos de biodiversidad e intensificación, las rotaciones también van de la mano con eso. Fíjense cómo va cambiando y en el último año la diversificación que tenemos de cultivos. Cada vez tenemos un abanico más grande de cultivos y eso hace que nuestros suelos sean mucho más diversos. Antes solamente un 30% en invierno estaba con trigo y en verano solamente teníamos soja, maíz. Hoy en los campos tenemos trigo, soja, maíz, girasol, sorgo, trigo sarraceno, centeno, maní, cultivos de servicio. Eso es biodiversidad, eso es mantener con vida nuestros suelos. Entonces, a cada ambiente le damos el cultivo, la intensificación que requieren. Es decir, ¿qué cultivos podemos ir? Siempre con cultivos de servicio en el medio, para tenerlos súper intensificados. Entonces, ambientes con menos condiciones se le dan distintos manejos, distintos cultivos, y en algunos casos se dejaron de hacer agricultura porque eran muy limitantes y se está haciendo forestal con silvopastoril, con ganadería, para darle a cada ambiente lo que se canta. Y todo esto está cambiando porque las cosas van cambiando. En Argentina estamos teniendo el problema que ya son problemas comerciales, porque nuestros productos, como es la soja, un producto que hacemos muchísimo en Argentina, cada vez tienen menos proteína. Y los chinos, como digo siempre, nos levantan el teléfono y nos dicen, chicos, yo no le estoy comprando granito de soja, sino que estoy comprando proteína. Y nosotros cada vez estamos mandando menos proteína. Y esto es porque nuestros suelos cada vez son menos nutridos. También tenemos problemas con el tema de las aplicaciones y la cantidad de agroquímicos que se están usando. Y eso es una demanda social que tenemos que escuchar para empezar a trabajar firmemente en esto. Entonces, hay mucho más para seguir y seguir pensando. Estamos trabajando muchísimo con los corredores biológicos, es decir, dar el espacio para tener polinizadores, porque el impacto de los polinizadores tiene un impacto muy grande productivamente, muy grande en la biodiversidad, y estamos produciendo un servicio ecosistémico muy grande. Estamos generando esa biodiversidad de insectos polinizadores como de controladores de plagas. Ya nuestros campos no son más cuadrados, empiezan a tener
todas estas formas. Esto es un caso real donde se empezaron a generar paisajes multifuncionales con ambientes y corredores biológicos. Y uno puede ver cómo se conectan los corredores biológicos en el campo para así darle el espacio a cada uno de ellos. Como también en los paisajes multifuncionales, generar los espacios forestales y de vegetación nativa para así poder resguardar la biodiversidad, que es algo que necesitamos cuidar muchísimo. Como indicadores estamos trabajando con hoteles de insectos para así poder medirnos y decir cuánto estamos mejorando los sistemas y poder ver qué cantidad y variedad de insectos tenemos en todo esto. Como digo, siempre de todo cambio que uno ve, podemos ver o muchos problemas o muchas oportunidades. Yo creo que estamos ante un gran cambio, una gran oportunidad que tenemos como agro. Y tengamos otras miradas y sepamos ver dónde nos están pegando las balas para poder hacer este cambio. Si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Así que justo veo que 45 minutos he cumplido con mi tiempo. Acá les dejo en las redes, nosotros generalmente publicamos muchísimo de lo que estamos haciendo de trabajos en el campo, y cualquier pregunta le dejamos los correos y siempre contestamos para tratar de entre todos generar más conocimiento. Muchas gracias, Lucas, nuevamente en tiempo y en forma, ¿no?